Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que semanalmente se da cita para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, estamos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Como siempre, le invitamos a nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Recuerden, mis amados hermanos y amigos, que este ministerio es un ministerio laico misionero. Significa que a nosotros no nos pagan por hacer esto. Nosotros no recibimos salario de ninguna iglesia. Nosotros no recibimos ningún incentivo para nada. No recibimos y ni aceptamos tampoco donaciones. Absolutamente nada. Esto sencillamente es el producto de un agradecimiento profundo que hay en nuestro corazón para nuestro Señor Jesús. En agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias, mi Dios, gracias. Ustedes saben que el mismo Señor dijo que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán y darán testimonio y predicarán el evangelio completo de salvación. Yo no quiero que ninguna piedra me sustituya. Por eso es que en agradecimiento a mi Dios hemos hecho estos estudios bíblicos para dar conocimiento del evangelio completo de salvación. Gloria sea su nombre. Sean todos muy bienvenidos a estos estudios bíblicos. Ministerio, nuevamente, escrito está Lucas 4.8. Nos pueden localizar en las redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook. El tema de hoy, ya vamos por el tema 148. Vamos a continuar con el tema principal de la ley moral y va a ser la segunda parte. Como acostumbramos, vamos a elevar una oración implorando la presencia y la dirección de nuestro Dios. Eterno Dios y buen Padre que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, mi Dios. Gracias por tantas bendiciones con que tú nos colmas a cada día. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, mi Dios, por este hermoso privilegio que tenemos de formar parte, mi Dios, de esta proclamación, de este evangelio completo de salvación. Gracias, gracias por este hermoso privilegio. Señor, imploramos tu presencia, tu dirección, para que seas tú el director y tú seas quien hable y comuniques cuáles son las verdades de tu santa y divina palabra. Impresiona las mentes, mi Dios, de tal manera que puedan entender que nos queda poco tiempo, que tú estás muy próximo a venir a buscar a tu pueblo y que todos puedan prepararse para ese glorioso encuentro contigo. Acompáñanos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Bueno, resumiendo un poco el estudio que tuvimos la semana pasada, nosotros demostramos bíblicamente, ¿verdad?, que la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, para todos esos queridos hermanos que piensan que el Antiguo Testamento está abolido y que solamente les aplica el Nuevo Testamento, pudimos probar bíblicamente con el Nuevo Testamento que todos, absolutamente todos los seres humanos van a ser juzgados, ¿verdad? Juzgados. Y lógicamente, para que sean juzgados, tenemos que pasar por un juicio. Y demostramos bíblicamente, porque hay algunas personas que piensan, no, eso de un juicio, eso es simbólico, eso no va a ser real. No, hermano, no lo cojan de bobo, no entiendan cosas que no son. La Biblia nos dijo la semana pasada que ese juicio por la que vamos a pasar todos los seres humanos, va a ser un juicio real. Va a ser un juicio literal. Es más, dice la palabra que va a ser un juicio divino. ¿Y por qué divino?
porque es el mismo Dios quien nos va a juzgar. Así de serio es ese juicio. No podemos pasar por alto eso, no lo podemos subestimar. Un juicio literal, y todos, absolutamente todos los seres humanos, desde Adán, que fue el primer ser creado, hasta el último ser que nazca en esta tierra, tiene que pasar por ese juicio. ¿Ok? También demostramos, mis amados hermanos y amigos, que la contradicción tan grande, ¿verdad? La contraposición tan grande que hay entre el concepto de la cristiandad en general, de que la ley de Dios, o sea, la ley moral, que no es otra cosa que la ley de los 10 mandamientos. Pues la inmensa mayoría de la cristiandad, prácticamente casi todas las denominaciones, predican y dicen e insisten en que esa ley está totalmente abolida, ¿verdad? O sea, que está eliminada. Y el concepto que ellos dicen, lo que ellos dicen es, no. Mira, hermano, esa ley de los 10 mandamientos, eso era para los judíos. Eso aplicaba nada más que para los judíos. A nosotros, los cristianos, el pueblo de Dios de hoy, eso no nos aplica. Eso no es para nosotros. Olvídese de eso. Sin embargo, vimos que el apóstol Santiago nos dice en su epístola, en el capítulo 2, versículos 10 y 12, y repetimos también, Nuevo Testamento nos aplica, dice allí que es precisamente por esa ley moral, esa ley de los 10 mandamientos, por la que vamos a ser juzgados. ¿En dónde? En ese juicio que se va a celebrar. ¿Ven? Tan sencillo como eso. Va a ser esa ley por la que usted y yo y todos los seres humanos vamos a ser juzgados. Entonces, si en el día del juicio vamos a ser juzgados por esa ley moral de los 10 mandamientos, ¿cómo es posible que nosotros podamos entender que esa ley está abolida y esa ley está eliminada? Oigan, si Dios dice en su palabra que está eliminada y está abolida, pues nos está cogiendo de bobo, nos está engañando. Y eso sabemos que no es posible. ¿Ven? Nuestros queridos hermanos están totalmente equivocados. La ley moral de los 10 mandamientos no está abolida, no está eliminada, ha estado siempre en vigencia. Vigencia. Y siempre va a estar. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la ley de los 10 mandamientos es el reflejo del carácter de Dios. Y así como Dios es eterno, esa ley también es eterna. Gloria sea nuestro Dios. Gloria sea nuestro Dios. Así que, como dijimos, si algún dirigente religioso, algún hermanito, el que sea, le dice, no te preocupes que esa ley está abolida, o tú le dices que está, ¿qué? ¿Qué tú me dices? Mira lo que dice el Nuevo Testamento, allí en Santiago 2, 10 al 12, que vamos a ser juzgados por esa ley. No te equivoques, no la subestimes. Bueno, lo otro que demostramos también es la otra contraposición, que también la inmensa mayoría de la cristiandad tiene el concepto sobre nosotros, los adventistas del séptimo día específicamente, los que creemos, lógicamente, que esa ley moral está en vigencia, ¿verdad? Y que vamos a ser juzgados por ellas. Ellos dicen que como nosotros creemos eso, nosotros somos unos legalistas, ¿verdad? Y nos dicen más, nos dicen que somos unos esclavos. ¿De qué? De la ley de Dios. Nos tildan de esclavos. Eso ustedes tienen que haberlo escuchado, porque eso es lo mucho que se estila por ahí, ¿verdad? Sin embargo, de igual manera, el apóstol Santiago los contradice totalmente.
Totalmente. ¿Por qué? Porque el apóstol Santiago en esos mismos textos nos dice que esa ley moral, esa ley de los 10 mandamientos, es la ley de la libertad. Todo lo contrario a lo que ellos nos dicen. O sea, que la Biblia contradice totalmente esos conceptos errados, equivocados, que tiene la mayor parte de la cristiandad. Y entonces, hablando un poquito de la ley, vamos a repasar algo que dijimos. Ustedes saben que a nosotros siempre nos gusta ilustrar algunas cosas. Y la semana pasada ilustramos esto, ¿verdad? Para poder entender el concepto de libertad que nos presenta el apóstol Santiago en su epístola, habíamos dicho de que todo, para hacer una comparación, ¿verdad?, entre las leyes de los estados de los diferentes países y la ley moral de Dios. Ustedes saben que todos los países civilizados tienen sus leyes, sus respectivas leyes, ¿verdad que sí? Todos, ¿con tal de qué? De guardar el orden, de evitar el caos, evitar la anarquía, para que todo vaya conforme a como tiene que estar, ¿verdad? Y de esa manera garantizar la tranquilidad y la seguridad de sus ciudadanos, ¿verdad? Y entonces dijimos que en todos esos países civilizados, oigan, incluyendo nuestro querido Puerto Rico, las personas, esas leyes, primero, antes que nada, esas leyes son las mismas para todos los ciudadanos. La misma, son las mismas. O sea, no es que haya una ley, y lo dijimos la semana pasada, para aquellas personas que son más altos, aquellos que son más bajitos, aquellos que son más gorditos, más flaquitos. No. La ley es la misma, las leyes son exactamente las mismas para todos. ¿Cuál es la diferencia? ¿En dónde está la diferencia? La diferencia está en que algunos deciden voluntariamente obedecer esas leyes y otros deciden voluntariamente también desobedecer esas leyes. Y entonces les preguntamos, en todos esos países, ¿quiénes son las personas que están presos? ¿Quiénes son las personas que son prisioneros, que están en las cárceles? Pues los que desobedecen esas leyes. ¿Ven ustedes? Por eso es que, viendo entonces aquí en la ilustración, la ley es la misma para todos, es la misma. Lo que pasa es que hay una división. ¿Por qué? Porque algunos deciden ser desobedientes. ¿Y quiénes son los que están presos, prisioneros, cautivos y esclavos en algunos países? ¿Quiénes son? Pues los desobedientes, los que desobedecen esas leyes. ¿Quiénes son los que están en la libre comunidad? ¿Quiénes son los que son libres? Pues sencillamente los obedientes. ¿Ve? Los que deciden obedecer esa ley, pues gozan de la libertad, porque no han violado ninguna ley. Entonces, esa misma ley, porque es la misma para todos, viene a ser una maldición. ¿Para quiénes? Pues para los desobedientes. ¿Por qué? Porque están presos, están privados de la libertad, desobedecieron las leyes o la ley, y para ellos significa una maldición. Pero para los obedientes, esa misma ley significa una bendición. ¿Por qué? Porque gracias a esa ley nosotros estamos libres. En la libre comunidad podemos hacer lo que queramos. ¿Ven? Encima de eso, tenemos la tranquilidad de que los desobedientes, los delincuentes, están donde tienen que estar, prisioneros y presos. ¿Ves? Por eso se convierte en una bendición. También habíamos dicho que para los desobedientes, para esos desobedientes, esta ley se convierte en una ley de esclavitud. ¿Por qué? Porque los priva de la libertad. Al desobedecer la ley, están esclavos, están prisioneros, están en las cárceles. Pero entonces, esa misma ley, que para ellos es la ley de esclavitud, para los obedientes, para usted y para mí, que obedecemos las leyes y la ley, esa ley se convierte en una ley de libertad.
Y por eso es que el apóstol Santiago dice que la ley de los 10 mandamientos, la ley moral, es para los obedientes de esa ley, es la ley de la libertad. ¿Ven? Entonces, habíamos dicho que hay algunos textos en la Biblia, pero citamos 2 de ellos y vamos a repasarlo. Allí en 2 de Pedro 3, 7 dice lo siguiente: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, están guardados ¿para qué cosa? Para el fuego. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? En el día del juicio. ¿Ven? Y entonces, ¿va a ser solamente los cielos y la tierra? No, él dice, y de la perdición de los hombres impíos. ¿Y quiénes son los impíos? Los desobedientes a la ley de Dios. El mismo Señor Jesús nos dice allí en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos, todos, buenos y malos, todos, justos e injustos, oirán su voz. Y dice, y saldrán de las tumbas. O sea, se está refiriendo a la resurrección. Los que hicieron el bien, o sea, los que fueron obedientes, resucitarán para tener vida. ¿Vida qué? Vida eterna. Pero los que hicieron el mal, resucitarán para hacer ¿qué cosa? Condenados. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol? ¿Qué nos dice la Biblia, amados hermanos y amigos? Que el fin de esos desobedientes de la ley moral, y ahora estamos hablando de la ley de los 10 mandamientos, los desobedientes de esa ley finalmente van a ser condenados. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? Que van a ser condenados. ¿Cuál va a ser el fin? El fuego. Van a ser consumidos en el fuego, ¿verdad? Pero también ahora el Señor nos dice que para aquellos obedientes vamos a resucitar, y los que no resuciten van a ser transformados. Vamos a tener ¿qué cosa? Vida eterna. No vamos a ser condenados, vamos a tener vida eterna. ¿Ven? Así que ahí está el concepto de lo que el apóstol Santiago nos presenta y el porqué de que la ley de los 10 mandamientos es la ley de la libertad para los obedientes. Y yo les pregunto, si usted como cristiano no cree que la ley está en vigencia, usted cree que la ley ya fue abolida, ya fue eliminada, yo le pregunto, una persona que cree que esa ley ha sido abolida y eliminada, ¿va a obedecer la ley? ¿Verdad que no? Porque no, piensa que no está en vigencia. Y entonces, si no obedece la ley, ¿cuál va a ser el fin de esos hermanos queridos que, aunque dicen que aman a Dios y esto y aquello y que creen en Dios, cuál va a ser el fin? Van a ser condenados, lamentablemente. Eso es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Vamos entonces a cambiar. Esto es parte del repaso de lo que cubrimos en la semana anterior. Aquellos que estén ahora nuevos, pues entonces pueden ir a YouTube o a Facebook y buscar el tema pasado. ¿Ok? Entonces, hay algo que quiero corregir, y es lo siguiente. En la semana pasada yo dije que el primer ser creado fue Adán, y el primer ser muerto en este planeta fue Caín. La verdad es que no fue Caín, fue Abel. Abel fue el hermano de Caín. Caín fue el que mató a Abel. O sea, Caín fue el primer criminal, ¿verdad? El primer asesino, porque mató a su hermano. El primer ser muerto en este planeta fue Abel. ¿Ok? Bueno, entonces, hemos hablado de la ley. Santiago nos dice que la ley moral de los 10 mandamientos está en vigencia. Si usted y yo queremos ser obedientes a esa ley, ¿verdad? Porque queremos ser libres, ¿qué es lo menos que podemos hacer? Pues conocer la ley de los 10 mandamientos
Oigan, en estos estudios bíblicos nosotros hemos repasado la ley de los 10 mandamientos como no menos de como 150 veces, ¿verdad? Más o menos, un promedio, tal vez más. Pues ¿saben qué? Vamos a repasarlo otra vez. El repaso no está de más porque es importante. Esa ley va a ser por la que usted y yo vamos a ser juzgados. Así que vamos allí al libro de Éxodo, el capítulo 20, y el primer mandamiento empieza en el versículo 3. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No tener dioses ajenos delante de Dios. El segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni lo que está tampoco abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, mucho menos las adores. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad sobre los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Este es el segundo mandamiento, dos textos, 4 y 5. En el sexto, en el versículo número 6, dice algo extraordinariamente importante. Es parte de la ley, pero mire cómo dice: y hago misericordia por millares a quienes, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tengamos pendiente este texto, porque el resto del estudio lo vamos a basar precisamente en ese texto. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su Dios en vano. Cuarto mandamiento, y aquí está la piedra de tropiezo de la inmensa mayoría de los cristianos: acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Del qué? Sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. No. Pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo, ¿qué día? El sábado, el séptimo día. ¿Quién lo bendijo? Jehová. Y lo santificó, lo dedicó para un uso sagrado. La pregunta es, querido hermano y amigo que me escucha, este mandamiento es el cuarto mandamiento. Es parte de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. El apóstol Santiago nos dice que vamos a ser juzgados por la ley, no por 3 mandamientos, no por 4 ni por 7, por los 10 mandamientos. La pregunta es, cuando el Señor saque la ley y vea el cuarto mandamiento, ¿qué usted le va a decir al Señor? Que la ley está abolida, porque su dirigente religioso le dijo. Piénselo. Seguimos. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y sigue: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de su prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí están los 10 mandamientos, hermanos queridos. Esta es la ley que habla el apóstol Santiago, por la que todos los seres humanos vamos a ser juzgados en el día del juicio. Esa es la ley a la que el apóstol Santiago se refiere. Recuerden que el apóstol Santiago, para estar seguro que usted y yo y todos entendamos a qué ley se está refiriendo, cita 2 mandamientos: el matar y el adulterar, para que veamos, oigan, es a esa ley a la que yo me refiero, nada más ninguna. Entonces, ya la conocemos. Vamos a ser juzgados por esa ley. Entonces, como siempre hay aquellas personas, ¿verdad? Como decimos en el campo, que le quieren buscar la quinta pata al gato. A lo mejor hay algún querido hermano o hermana que está diciendo o que piense: oye, el hermano Pedro dice que tenemos que guardar la ley para salvarnos. El hermano Pedro, ¿sabe lo que dice? Que nosotros tenemos que esforzarnos
¿Para qué cosa? Para cumplir la ley, ¿verdad? Para obedecer la ley. Para entonces, una vez nos esforcemos en cumplir esa ley, podamos alcanzar la salvación. ¿Verdad? ¿Por qué, querido hermano, dice eso? Puede que diga eso. O sea, que puede que diga, el hermano Pedro lo que está diciendo es que el medio de salvación va a ser la ley de los 10 mandamientos. Pues ¿saben qué? Eso no es lo que yo estoy diciendo. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. No pongan palabras en mi boca. Eso no es lo que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos diciendo, hermanos? La clave para entender lo que nosotros estamos diciendo está precisamente en la ley. Yo les dije que el versículo 6 era clave, poder entenderlo. Vamos a leerlo nuevamente. Hermanos, este es el versículo 6 de Éxodo 20, o sea que esto es parte de la ley. Parte de la ley moral de los 10 mandamientos. Mire lo que dice. Hago misericordia por millares. ¿A quiénes? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjense que la misma ley nos trae dos términos. Dos términos. Oigan, y nos trae los términos en un orden específico. Nos dice, los términos son amor y luego cumplimiento, ¿verdad? O obediencia, obediencia. ¿A qué? A los mandamientos. A los 10 mandamientos. Pero fíjense ustedes que la misma ley nos dice, oigan, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué nos está diciendo la misma ley? ¿Qué nos está diciendo la misma ley? Este amor, lógicamente, es a Dios. ¿Qué nos está diciendo la ley? La ley nos está diciendo, miren, si bien es cierto que nosotros debemos obedecer o cumplir la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque por ella vamos a ser juzgados en el día del juicio. Sin embargo, la misma ley nos está diciendo, esa obediencia, ese cumplimiento tiene que venir precedido, ¿por qué? Por el amor a Dios. Por el amor a Dios. Es decir, mi querido hermano, que para poder cumplir u obedecer la ley de los 10 mandamientos, lo primero que nosotros tenemos que tener es que amar a Dios. Si no hay un genuino, vamos a anotarlo por aquí, ese amor a Dios tiene que ser genuino, tiene que ser verdadero, tiene que ser sincero. ¿Qué nos está diciendo? Que para que nosotros podamos, es decir, que lo que nos capacita a nosotros para poder obedecer o cumplir la ley es el amor genuino, verdadero y sincero que le tenemos a nuestro Dios. A nuestro Dios. ¿Me entienden eso? Por otra parte, mire lo que el Señor está diciendo también. Por otra parte, miren, el amor a Dios tiene que preceder la obediencia a los mandamientos.
Tan es así, y eso es lo que estamos leyendo ahí, que Dios, el Todopoderoso, Dios, no puede aceptar, ¿qué cosa? La obediencia, si primero no hay un amor genuino, verdadero y sincero a nuestro Dios. Eso es lo que nos está diciendo la misma ley. Yo estoy seguro que todos ustedes tienen que haber escuchado un principio, o algunos le llaman la ley de causa y efecto. ¿Verdad? Es importante. La ley de causa y efecto. ¿Qué nos dice la ley de causa y efecto? La ley de causa y efecto nos dice que toda causa genera un efecto, por lo menos un efecto. Oigan, puede generar más de un efecto, pero genera por lo menos un efecto. Toda causa tiene que generar por lo menos un efecto. ¿Qué nos está diciendo de otra manera? Porque lo que es igual no es ganancia, ¿verdad? Que para que haya un efecto, tiene que haber primero una causa. Si no hay causa, no puede haber efecto. Porque el efecto es el producto de la causa. Hermanos, esto es importante que lo entendamos, porque esto es lo que nos enseña la Biblia. Y para poder entender la relación que hay entre el amor a Dios y la obediencia a su ley, su santa ley, tenemos que entender esto. Si usted no entiende eso, jamás va a entender esa relación que hay. Y nunca va a entender por qué nosotros los adventistas creemos que la ley de Dios está todavía en vigencia y que todos debemos obedecerla. ¿Ven? Ley de causa y efecto. El efecto es el producto de la causa. Por lo tanto, la causa produce, ¿qué cosa? El efecto. Fíjense cómo vamos. La causa produce el efecto. Entonces, como dijimos, lo que es igual no es ganancia. Lo que es igual en una vía tiene que ser lo mismo en la otra. Si la causa produce el efecto, entonces significa que el efecto depende ¿de qué cosa? De la causa. En otras palabras, no puede haber un efecto, no puede existir un efecto si no existe primero la causa. ¿Me lo entendieron? Eso es lo que la ley de los 10 mandamientos nos está presentando. Entonces, aplicando el principio de causa y efecto, vamos a ponerlo por aquí otra vez para que no nos confundamos. Aplicando causa y efecto significa que entonces la causa va a ser el amor a Dios. ¿Y cuál va a ser el efecto? Pues la obediencia. ¿A qué cosa? A su santa ley, a la ley de los 10 mandamientos. ¿Entienden ahora, verdad? Causa y efecto. La causa de que nosotros obedezcamos la ley de los 10 mandamientos es porque
tenemos un amor a Dios. ¿Y cómo ese amor es? Ese amor es genuino, es verdadero y es sincero. Y por lo tanto, ese amor produce, ¿qué está? Produce. ¿Qué va a producir en nosotros? La obediencia a la ley de Dios. Siempre, 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 hermano. Siempre, siempre. La Biblia nos presenta este principio de etapa a etapa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Este es el principio. Y siempre, 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 la obediencia va a ser el efecto. Siempre va a ser el efecto. La obediencia nunca va a ser la causa. Jamás en la vida va a ser la causa. ¿Ok? Fíjense que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra en su ministerio, nos presentó en varias ocasiones este mismo principio. Y lo presentó desde diferentes puntos de vista, porque Él quería que lo entendiéramos. Porque es necesario que todos lo entendamos, todos los entendamos. ¿Ve? Para poder entender correctamente la interpretación de la palabra de nuestro Dios. Mire lo que dijo nuestro Señor Jesús. Allí en Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, a los versículos 16 al 20. Dice, por sus frutos, aquí entró entonces otro concepto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos? ¿O acaso recogen higos de los abrojos? Es imposible, ¿verdad? Así, mire cómo dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, ¿qué da? Pues lógicamente, malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni tampoco el árbol malo dar buenos frutos. Y entonces mire lo que dice, hermano, esto es sumamente importante. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué va a hacer con él? Es cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. Oigan, eso no fue lo que dijo el apóstol Pedro que iba a suceder con los impíos. ¿A dónde van a ir a parar los impíos? ¿Al fuego? ¿Al fuego? Pues miren, aquí el Señor está diciendo lo mismo. Aquel árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, aquí el Señor Jesús nos presenta exactamente el mismo concepto. ¿De qué? De causa y efecto. Exactamente el mismo principio. Aquí, ¿cuál va a ser la causa? El buen árbol. Oigan, en la ilustración que yo les hice, ¿quiénes eran los buenos? ¿Quiénes eran los justos? ¿Quiénes eran los justificados? Los obedientes. Pues miren, el buen árbol son los obedientes. ¿Por qué? Porque ese buen árbol va a producir buenos frutos. Entre paréntesis, ¿cuál es el buen fruto? La obediencia a la ley de Dios. ¿Ven? Causa y efecto. Por otra parte, Él nos presenta, también está el árbol malo. ¿Quiénes son los árboles malos? Los desobedientes. ¿Y cómo van a ser esos frutos? Frutos malos. ¿Y cuál va a ser el destino final de esto?
el fuego, como nos dijo el apóstol Pedro. ¿Ven ustedes? Es exactamente el mismo principio. ¿Por qué, hermanos? Los frutos, lo que pasa es que aquí el Señor pone como efecto el fruto. Aquí nos dice que el fruto va a ser el efecto, la causa, el buen árbol y el árbol malo. ¿Ve? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo que los frutos vienen como una consecuencia natural. Consecuencia natural. ¿Ve? El efecto viene como una consecuencia natural de la causa. Porque tiene que ser así. Ese es el principio. Causa y efecto. Viene como consecuencia natural de la causa. Por lo tanto, por eso es que la consecuencia natural de un árbol bueno que dé buenos frutos y la consecuencia natural de un árbol malo que dé malos frutos. Es exactamente el mismo principio. Oigan, entonces, ¿qué la Biblia nos está presentando? Una cosa importante, hermanos. Esto es un principio fundamental de la Biblia. Anótenlo. Principio fundamental de la Biblia. ¿Cuál es ese principio? Que la base o el fundamento de la obediencia a la ley de Dios es ¿qué cosa? El amor a Dios. ¿Lo ven? La base o el fundamento de la obediencia a la ley de Dios tiene que ser ¿qué cosa? El amor a Dios. Si no hay amor a Dios, no puede haber obediencia. Por eso fue que dijimos que Dios, el Todopoderoso, no puede aceptar la obediencia si primero no existe un amor hacia Él genuino, verdadero y sincero. No puede aceptar esa obediencia. ¿Ven? Por eso, mis queridos hermanos, por eso es que decimos y lo repetimos y lo repetimos. Nuestros queridos hermanos de todas las denominaciones religiosas están equivocados en el concepto que ellos tienen sobre nosotros. Porque ellos creen y nos pintan. Entonces, los dirigentes religiosos de todas esas denominaciones religiosas le inculcan a sus feligreses que nosotros los adventistas lo que hacemos es que obedecemos la ley para salvarnos. Eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Esos adventistas, muchachos, esos adventistas, son terribles. Esos adventistas lo que hacen es que ellos se creen que obedeciendo la ley se van a salvar, porque ellos dicen que la ley los salva. Eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? ¿Qué dijimos? La obediencia siempre va a ser el efecto, nunca va a ser la causa. Por eso es que Dios no acepta la obediencia si no hay amor. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Ellos están poniendo entonces causa y efecto. Ellos están diciendo, los adventistas obedecen para entonces, después, salvarse. Están poniendo la obediencia ¿en dónde? En la causa.
Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo con el amor a Dios? Lo están eliminando. Lo están sacando de la ecuación. Cuando la Biblia me dice que efectivamente el orden correcto es amor a Dios primero y obediencia después. ¿Lo ven? Siempre, siempre, siempre la obediencia va a ser la causa. Nunca, nunca, nunca el efecto. ¿Ven? Ellos nos tildan a nosotros de legalistas, nos tildan de esclavos y dicen que nosotros, eso es lo que ellos, bueno, eso es lo que ellos dicen, que nosotros lo que hacemos es que obedecemos la ley para ser salvos. Eso es lo que ellos dicen. Lo que nosotros estamos conscientes es que el único que nos da salvación es nuestro Señor Jesús. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Es que no hay otro nombre debajo del cielo. En el plan de salvación, la redención fue ejecutada por nuestro Señor Jesucristo. El que vino a morir por nuestros pecados fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo único que nos salva, que nos perdona, es nuestro Señor Jesucristo. Su obra redentora es lo único, lo único. Y nosotros los adventistas estamos claros en eso. Pero ¿qué nos dice la palabra? Sí, es el único que nos da salvación. Pero, si nosotros no tenemos amor a Dios, jamás en la vida lo vamos a poder obedecer. Fíjense lo que dice nuestro Señor Jesús. Allí en Juan 14:15, un texto bien sencillito para que ustedes vean el principio también. Juan 14:15 nos dice, mira, y esto es el Señor Jesús hablando, si me amáis, guardad mis mandamientos. Oigan, exactamente, el mismo principio, el amor y la obediencia. Nuevamente, amor y obediencia. Hoy he escrito bastante, pero era necesario. El Señor Jesús nos está presentando nuevamente los dos factores que nos presentó la ley. Oigan, eso mismo fue lo que nos dijo la ley en Éxodo 26. Exactamente lo mismo. Amor y obediencia. Aquí el Señor Jesús nos está presentando exactamente lo mismo. Amor y obediencia. Donde el amor es ¿qué cosa? La causa. Y la obediencia es ¿qué cosa? El efecto. ¿Veis? La Biblia no se contradice. La Biblia tiene una armonía perfecta, totalmente perfecta. Causa y efecto. El Señor dice, si me amas, si verdaderamente tú me amas, si verdaderamente ese amor que tú tienes por mí es genuino, es verdadero, es sincero, pues ¿sabe qué? Guarda mis mandamientos. La consecuencia natural de ese amor va a ser la obediencia a la ley de los 10 mandamientos. El fruto de ese amor va a ser la obediencia a los 10 mandamientos. Oiga, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor Jesús. Lo está diciendo el Señor Jesús. Tú dices que me amas. Oiga, cualquiera puede decir que ama al Señor. ¿Quién? Yo, muchacho. Mira, el amor que yo le tengo al Señor es tan y tan y tan grande que eso es una cosa extraordinaria, una cosa espectacular. Un amor tan y tan grande que tú no tienes idea. Y mi fe, ¡ja! El Señor, tú sabes que habló de un granito de mostaza. Para mí, granito de mostaza. La fe que yo tengo no cabe en esta habitación de lo grande que es mi fe. Grandísima. La sinceridad del corazón. Abre el corazón para que tú veas ahí la sinceridad. Cualquiera puede decir eso. Cualquiera.
Cualquier cristiano puede decir eso. Decirlo. ¿Qué está diciendo el Señor? No es cuestión de decirlo. Oye, eso es lo que está diciendo ahí. No es cuestión de decirlo solamente. ¿Es qué cosa? Demostrarlo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la demostración va a ser el fruto. Va a ser el efecto. ¿Y cuál va a ser la demostración? Pues la obediencia, nuevamente. Como habíamos dicho. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Miren, volviendo al ejemplo que el Señor nos dio con relación al árbol bueno y los frutos buenos. No hay manera de usted y nadie evitar que un árbol bueno dé buenos frutos. Lógicamente, a menos que no lo coja y lo tale, ¿verdad? Y lo tumbe. Pero si no hace eso, no hay manera que usted pueda evitar que un árbol bueno dé buenos frutos. Como tampoco puede evitar que un árbol malo dé malos frutos. No hay manera. Pues de igual manera, de igual forma, no hay forma, no hay manera de que una persona que ha sido convertida al Señor, una persona que ha aceptado al Señor como su Salvador personal y que lo ame entrañablemente, que esa persona no obedezca a la ley de los 10 mandamientos. Es imposible, porque lo uno trae lo otro. Mire, yo he escuchado algunas predicaciones de algunos dirigentes religiosos. Y lo que yo estoy diciendo con conocimiento, porque lo he escuchado y lo he visto. Ellos piensan y les inculcan a sus feligreses que nosotros en la iglesia adventista de lo único que nos preocupamos es de obedecer la ley. Y la ley. No, porque tú tienes que obedecer la ley. No, porque es que si tú no obedeces la ley te vas a perder. No, porque el medio de salvación es la ley. No, y tienes que obedecer la ley. Y tienes que obedecer la ley. Y tú no puedes desobedecer la ley. Porque la ley es por la ley que nos vamos a hacer salvos. Y por la ley para que... Ellos nos pintan de esa manera. Hermanos, amigos, yo les hago una cordial invitación para que ustedes, cualquiera de ustedes, visite la iglesia adventista. Para que ustedes corroboren si realmente de eso es que se habla en la iglesia adventista. Nosotros estamos claros. Cuando nosotros damos los estudios bíblicos, nosotros lo que más destacamos es precisamente el plan de salvación. Es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque es el único que nos trae salvación. Nosotros nos preocupamos más por nuestro Señor Jesucristo. Ese amor a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros compartimos ese amor con otras personas, se lo podemos comunicar, se lo podemos transmitir y que esas personas logren amar, enamorarse, en un buen sentido, de nuestro Señor Jesús. Oigan, lo otro cae por gravedad. La obediencia viene como una consecuencia natural. ¿Ven ustedes? Nosotros los adventistas estamos pero que muy claros con relación a la interpretación correcta que nos da la palabra de nuestro Dios. La relación correcta que existe entre el amor a Dios y la obediencia a su santa ley. Usted nunca va a ver en una iglesia adventista que el ministro, el pastor o como se llame, está insistiendo en la obediencia y en la ley, y en la ley, y en la ley. ¿Por qué? Porque sabemos que, como dice la palabra, si nosotros nos enfocamos en la causa, que es el amor a nuestro Señor Jesús, la obediencia va a venir.
como una consecuencia natural. Eso es lo que nos presenta la palabra de nuestro Dios. Entonces, entendamos, mis queridos hermanos, el amor, la fe, corazón sincero, amor verdadero, amor genuino, va a ser siempre la causa. Siempre. La obediencia siempre va a ser el efecto. El efecto. Porque el Señor Jesús te está diciendo, y nos está diciendo a nosotros, cómo nosotros vamos a conocer a aquellos que verdaderamente me están amando, que verdaderamente me aman. ¿Cómo es la forma de conocerlos? Dice el Señor, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Ven? No lo dice al revés. No dice, guarda mis mandamientos primero y luego, pues entonces busca la manera de amar. No. Lo importante es el amor a nuestro Dios. La obediencia viene como consecuencia del amor a nuestro Dios. Eso es lo que la palabra nos enseña. No terminamos aquí, el tiempo se nos acabó, pero le hacemos la invitación porque estos estudios siguen. Y si han visto que es bastante interesante hasta ahora, esto se va a poner mucho, pero que mucho mejor. Por eso, hermanos, esto suena como un cerebro, como un revolú, ¿verdad? Pues a lo más seguro, muchos queridos hermanos tienen esto en el cerebro, un revolú. Pues precisamente por eso los invitamos a nuestros estudios bíblicos. En nuestro ministerio escrito está, Lucas 4.8, a través de Facebook y a través de YouTube. De tal manera que podamos estudiar, como lo estamos haciendo, la palabra de Dios. Y ese revolú que vieron, lo van a poner entonces en un orden perfecto. Estudiando la Sagrada Escritura en nuestro ministerio, vamos a seguir creciendo en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, les esperamos en nuestro próximo estudio bíblico. Cuando Dios habla a través de la Biblia, que es lo que buscamos aquí, ofrece la verdad eterna con la que puedes contar siempre. Y con esa es que nosotros contamos. Que nuestro Dios nos bendiga a todos.